en su palabra. Oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo maravilloso. Gracias por la vida del pastor. Y queremos pedirte que tú le guíes en esta mañana al exponer tu palabra. Dale sabiduría, Señor, que Él pueda enseñarnos tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo. Ayúdanos a poder entender tu palabra y a poder aplicarla sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, antes que nada vamos a pedir, los niños pueden pasar con Giliana, y si hay más grandecitos también con Fabricio, así que por favor pueden pasar los niños. Y también para los niños pequeñitos en este baño tienen un cambiador y pueden ocupar aquello. Amén. Bueno, qué lindo. Antes que nada, un saludo muy cariñoso a todos los presentes y a todas las personas que realmente nos están visitando hoy día. O sea, qué lindo tener Ruth y toda su familia, que es algo muy precioso. A Hans, tu hijo, ¿verdad? Qué bendición, hermanos. Nos gozamos en su visita y en estar juntos. Y aquí estamos conformando una familia. Y somos la familia de Dios en todo lado, ¿verdad? Bueno, y por eso vamos a dar gracias ahora también. Le vamos a dar gracias al Señor por hacernos eso, una gran familia. Padre, gracias por tu casa, Señor, por tu iglesia en toda la tierra, Señor. Señor, qué hermosa es tu obra y muchas gracias por todo lo que tú haces. Y yo quiero agradecerte, Señor, por ese privilegio de poder compartir la palabra y pedirte tu gracia, Señor, y tu potencia, Señor. Y que tú obres y hagas, Señor. Que lleves esta palabra, Señor, que lleve fruto, Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias por todos los que están presentes y gracias por los que nos están escuchando también en línea, Señor. Que tú bendigas en cada lugar donde están las personas. Gracias, Señor. Gracias. Encomendamos este tiempo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, hoy día vamos a continuar con el libro de Efesios. Así que les voy a pedir, por favor, que pueden abrir su Biblia en el capítulo 5 de Efesios. Bueno, en realidad durante todo este tiempo hemos venido compartiendo este hermoso libro. Y si no han tenido la oportunidad de escuchar los capítulos anteriores, están en línea. Ustedes pueden entrar y pueden ver. Estamos exponiéndolos capítulo a capítulo, ¿no? Porción por porción, todo este libro hermoso. Es un libro completo, porque del capítulo 1 al capítulo 3 realmente nos instruye teológicamente. Y luego a partir del capítulo 4 hasta el 6 nos lleva a la práctica, ¿no? Toda esa teología que nos ha dado el Señor antes, bueno, ahora es tiempo de practicarla, ¿no? Bueno, hemos visto antes en el capítulo 4 cómo había un llamado a la unidad, ¿no? Y también a la pureza. En esta parte continúa con el tema de la unidad y la pureza. Hace harto énfasis en la parte de la pureza de la iglesia. ¿Ya? Y también, igual que lo que vimos en el anterior domingo, nos va a llevar a la práctica con
la forma que sabe hacerlo Pablo, ¿verdad? Bueno, en este capítulo 5, el apóstol comienza a utilizar algunas metáforas, ya que en realidad son pequeños contrastes y también contrastes que él hace para mostrarnos cómo debemos caminar en el Señor, ¿no? ¿Cuál es la forma en que debemos caminar en el Señor? ¿Ya? Bueno, la porción que hoy día vamos a ver es, o sea, en el capítulo 5 vamos a ver del verso 1 al 21. Yo sé que es un poquito largo, son 21 versos. Esta porción se ha titulado "Debemos andar como hijos amados de Dios". Ya ese es el título que se ha puesto a esta enseñanza. Debemos andar como hijos amados de Dios. ¿Ya? Y es Efesios 5, desde el 1 al 21. Y lo podemos sintetizar en la siguiente proposición. Debemos andar como hijos en toda pureza, en temor reverente, en luz, sabiamente, y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Se ha repartido en 6 puntos. ¿Ya? El primer punto es simplemente el versículo 1 y 2. Y lo llamamos andar imitando a Dios como hijos amados. El punto número 2, versículos 3 y 4, en toda pureza. El punto 3, versos 5 y 6, en el temor de Dios. El punto 4, del 7 al 14, como hijos de luz, reprendiendo las tinieblas. El punto 5, versos 15 y 16, como sabios y no como necios. Y el punto 6, versos 17 al 21, ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, no se asusten, son puntos cortitos, puntuales, pero no se puede saltar ninguno de esos, porque así está estructurada esta enseñanza. Entonces vamos a ver el primer punto. El punto 1, andar imitando a Dios como hijos amados. ¿Ya? Y para eso leemos Efesios 5, versos 1 y 2. La palabra del Señor dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. ¿Ya? Comienza recordándonos que somos hijos, sus hijos y muy amados. Eso es lo que nos está diciendo, que somos sus hijos muy amados. Y esto es importante que lo recordemos, sobre todo en este tiempo presente, en tiempos como estos, ¿no? Cuando hay tantas dificultades, ¿verdad? Y así como se nos está llamando hijos, o sea, un hijo realmente tiene a su padre como modelo. ¿Han visto crecer a sus hijitos? Ustedes, ellos hablan como ustedes hablan, hacen lo que ustedes hacen. Bueno, aquí Dios nos está llamando a que seamos imitadores de Él, que le imitemos. Ahora, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios amoroso. Y podríamos seguir toda la mañana hablando de todos sus atributos, ¿verdad? Pero quiere que le imitemos a Él. Quiere que le imitemos. Luego, o sea, en el verso 2, está haciendo fuerza en que debemos caminar en amor, dice, ¿no es cierto? El verso 2 dice: andad en amor, ¿no?
esta parte, digamos, toda esta parte que vamos a ir hablando es cómo caminamos en el Señor, cómo andamos en Él, ¿no? Esto es andando en amor, ¿ya? Dice, y ahora para que sepamos lo que es andar en amor, nos da como referencia el amor que tuvo Cristo, ¿no? Ese amor por nosotros, tan grande, al dar su vida por nosotros, como una ofrenda, ¿ya? Muriendo en lugar nuestro y pagando nuestra culpa y dándonos una libre entrada a la presencia de ese Dios santo. Bueno, así como Dios es un Dios santo, aquí se nos está llamando ya a que nosotros también caminemos en santidad, que andemos en santidad. Andar en santidad quiere decir estar apartados para Él. ¿Se acuerdan? O sea, los utensilios en el tabernáculo eran cosas apartadas solamente para el Señor, digamos. Así quiere que cada uno de nosotros seamos para Él, apartados para Él, ¿ya? Para vivir en toda pureza, como dice el siguiente verso. Y ahora vamos a entrar al punto 2. Punto 2, versos 3 y 4. En toda pureza, o sea, Dios quiere que caminemos en toda pureza, ¿ya? Leo el verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien en acciones de gracias. Bueno, este verso 3, o sea, cuando la palabra habla, dice fornicación, o sea, para nosotros la entendemos simplemente como una relación sexual fuera del matrimonio. Pero en griego es un poquito más amplia esta palabra. Ya significa a todo tipo de perversión sexual. Ya, o sea, Dios no quiere que haya eso en medio de su pueblo. Ya, y tampoco quiere que haya inmundicia en medio de su pueblo. Y equipara esto también con la avaricia. Aquí Pablo está siendo muy puntual, dice, ni aún se nombre. O sea que esto no hay en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, ¿ya? Y complementa esto con el verso 4, y comienza a decir que no haya palabras deshonestas, ni necias, ni trojanerías. Y aquí está haciendo referencia a todo ese tipo de bromas en relación a la sexualidad, ¿ya? A ver si nos ponemos a pensar un poquito, eso es lo común que se hace en los colegios, en las universidades, en la calle, en las redes sociales, ¿verdad? Los chistes colorados, los chistes de doble sentido, ¿verdad? Bueno, esas son cosas tan comunes y ha sido parte de nuestra diversión. Si somos honestos, antes de conocer al Señor, nosotros también hablábamos de esa forma y bueno, y nuestra vida era así antes de conocer al Señor. Pero recuerden, acá está diciendo, no, antes eras así, ahora quiero que cambies, ¿ya? Que no haya esto. Y nos pide que nos despojemos. ¿Se acuerdan? En la enseñanza anterior nos decía, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. No quiere que nos despojemos de esas conductas, ¿ya? Y de esa forma de pensar y de esa forma de hablar. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Que nos despojemos de esto. Pero también nos está pidiendo a la vez, o sea, ¿se acuerdan? Siempre nos da una cosa negativa, ¿no? Dejen de hacer esto. Pero ahora nos va a dar lo positivo. Dice, sino antes bien acciones de gracias. Bueno, vístanse más bien, ¿ya?
de acciones de gracias. ¿Y qué implica eso? Que haya gratitud en nuestras vidas, ¿ya? Que nuestras bocas y nuestra forma de pensar sea de agradecimiento, de gratitud al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, ya que nuestra conducta, nuestra manera de pensar, ya y nuestro lenguaje sean diferentes. Recuerden, estamos en el reino de los cielos. En ese reino hay otro lenguaje. Este es el lenguaje que quiere el Señor que se hable. Amén. Los valores que hay en este reino son la pureza en el ámbito sexual. Vamos a ver en la siguiente enseñanza que me toque, digamos, Pablo va a ir un poquito más adelante en el 5, a partir del 21, va a hablar del matrimonio como una cosa hermosa, pura, diseñada por Dios, hecha por Dios. Quiere que en ese ámbito se mantenga, porque así lo ha creado Dios. Y cuando Él creó al hombre y a la mujer, lo bendijo y le dijo que fructifique. Y dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces no se equivocó Dios en nada. Y a Él ha hecho las cosas con pureza. El pecado es lo que distorsiona nuestra mente. Amén. Bueno, vamos ahora al punto 3. Y vamos a ver los versos 5 y 6. También tenemos que caminar en el temor de Dios. Eso quiere, que caminemos en el temor de Dios. Aquí Pablo nos pone una advertencia. ¿Ya? Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí Pablo es muy directo, ¿ya? Está clasificando a fornicación, lo que dijimos, porneia, ¿verdad? Inmundicia y avaricia como idolatría, ¿ya? Y cuando se habla de idolatría, no es solamente un ídolo mudo o una estatua o algo así que adoramos, sino son cosas que adoramos, que escogemos adorarles, ¿ya? Que las ponemos por encima de Dios. ¿Ok? El Señor no quiere eso. Él mandó en la ley, no se hagan ídolos de nada. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que Él quiere, que nuestras vidas sean para su servicio y para realmente para adorarle a Él. Porque sabe que eso es un bien mayor para nosotros. Porque nos hace mal el adorar otras cosas. No nos vuelve, el pecado nos vuelve esclavos de eso mismo. Si comenzamos a adorar algo, nos volvemos esclavos de ese algo. ¿Ya? Y si no, fíjense los vicios. Esas personas comienzan distrayéndose o como un juego y después los vemos deambular por las calles de una forma tan desastrosa, sin ningún control en sus vidas, ¿ya? Y de alguna forma algunos de nosotros hemos pasado por esos vicios, ¿verdad? Yo fumaba hasta 20, 25 cigarros por día. O sea, y a las 10 de la noche no tenía cigarros y me salía a buscar a la calle me captan, o sea, es algo que te agarra. ¿Y cómo son las drogas? ¿Y cómo es el alcohol? ¿No? Entonces, Dios no quiere que nos agarremos de esas cosas, que nada nos agarre, sino que Él sea nuestro objeto de adoración. ¿Ya?
Bueno, ahora aquí pone una advertencia. Y él dice categóricamente que los que practican esa idolatría no tienen, o sea, no van a heredar la vida eterna en el reino de Cristo y del Padre. Eso es lo que está diciendo el verso 6. ¿Ya? O sea, está advirtiendo que la ira de Dios, eso quiere decir el juicio de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Y que, bueno, esas personas no tienen herencia en el reino. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Bueno, como les había mencionado, el verso 6 es más severo, ¿no? La respuesta de Dios ante el pecado, o sea, su ira, ¿ya? Contra el pecado, es parte de un atributo de Dios. O sea, la ira de Dios es un atributo de Dios y un buen atributo de Dios, porque es la respuesta de Dios en contra del pecado, ¿ya? Pero si nos ponemos a pensar en Sodoma y Gomorra, o sea, bueno, Dios realmente no soportó, ¿no? ¿Se acuerdan Abraham negociando con Dios? Señor, si hubieran 50 justos, y va bajando, y va bajando, y al final se saca al único justo que había ahí, a Lot, al único que se lo saca y deshace todo eso, porque todo estaba realmente corrompido por el pecado. Es así el pecado, ¿ya? Bueno, verso 6 dice, también dice, no os engañe con palabras vanas. A veces realmente el mundo piensa que puede vivir livianamente sin temor a Dios, ¿ya? Sin ese temor reverente, pensando que después de todo, bueno, van a poder entrar al reino. Ya, no hay entrada con 3:6, les cuento. No puedes entrar raspando. Es con arrepentimiento y fe. Es con un cambio de tu vida genuino. Cuando tú escuchas realmente de parte del Señor ese llamado de Dios, realmente debemos estar sensibles a eso y venir a Dios cuando Él nos está llamando, cuando Él nos está trayendo. Ese ha sido su corazón al llevar a Cristo a la cruz, ¿verdad? Bueno, así que realmente el problema del pecado es más serio de lo que pensamos, ¿ya? Porque implica la santidad y implica la justicia de Dios. Pero ahí está la misericordia de Dios también, queridos, ¿ya? ¿Y a qué nos debe llevar todo esto? A seriamente orar por nuestros seres queridos que realmente no conocen al Señor, y a seriamente hablar del Evangelio y orar por esas vidas para que Dios tenga misericordia y las traiga a su reino. Ya cuando topamos con versos como esos, tiene que entrar un temor en nuestras vidas, no para señalar a alguien, sino para: Dios, ten misericordia. Si el Señor no está viniendo todavía, es porque su misericordia no se ha acabado. Si tenemos el privilegio de entregar un niñito hoy día, es porque hay esperanza para este mundo todavía. Pero se va a terminar ese tiempo, ¿no? Y por eso debemos fervientemente entregar el Evangelio. Amén. Bueno, vamos ahora al punto 4, del 7 al 14. También el Señor nos dice que debemos caminar como hijos de luz, reprendiendo las tinieblas. ¿Ya? En los siguientes versos nos va a explicar
a través de metáforas, que son figuras, para que podamos tener mayor comprensión de la transformación que ha ocurrido en el creyente. ¿Ya? Así, aquí va a usar la metáfora de la luz frente a la metáfora de las tinieblas. Antes nosotros estábamos caminando en las tinieblas del pecado y de la muerte, pero ahora estamos andando a la luz, ya, de la justicia y de la verdad. Esa transformación ha habido en nuestras vidas. Amén. Bueno, leamos, vamos a ir leyendo, voy a leer del 7 al 11, pero después los vamos a leer uno a uno esos versos. Dice: no seáis pues partícipes con ellos. Verso 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Veamos verso a verso esto. Primero, el verso 7 dice: no seáis pues participantes con ellos. Aquí Pablo nos está ordenando. Ya son los imperativos que habíamos mencionado, ¿verdad? Nos está ordenando a no ser partícipes con las personas que están caminando vanamente, ¿verdad? Que están viviendo desordenadamente. Verso 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí hay otra pauta para cómo debemos caminar. Ya dice: andad como hijos de luz. Esa es nuestra nueva condición ahora. Somos hijos de luz y debemos brillar. ¿Ya? Voy a tocar el 9 más. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí se está afianzando en este verso 9 que somos nuevas criaturas, que somos hijos de luz, y que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Ya? Y que naturalmente de nosotros brota un fruto del Espíritu en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad. ¿Ya? O sea, tal vez pueden ver en casa después Gálatas 5, 22 y 23, ¿no? O sea, cuando el Señor te da de su Espíritu, en ti naturalmente comienza a ver un fruto. ¿Ya? Amor, paz, gozo, paciencia, templanza, etcétera. Todo eso está mencionado en Gálatas 5, 22 y 23. El verso 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Y creo que este es uno de los puntos centrales ahí de lo que venimos hablando. Comprobando ¿cuál es la voluntad del Señor? Bueno, yo entiendo que este es uno de los desafíos más grandes que tenemos como cristianos. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que hagamos? ¿No? Nos preguntamos día a día todo eso, ¿verdad? Y queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Y por eso Dios, en su amor, nos ha dado realmente su palabra. Y aquí está Dios revelado en las Escrituras. ¿Ya? Y Él ahí ha puesto realmente principios generales para que nosotros caminemos en eso. Y nosotros tenemos que ser sabios
en discernir y en oración cómo es que el Señor quiere que caminemos en eso, ¿verdad? Y bueno, que comprobemos con la palabra nuestra acción y de esa manera vayamos encaminando nuestras vidas. El libro de Proverbios, y hay 5 libros de sabiduría, ¿ya? Es uno de los libros que más énfasis hace en esto. Te contrasta cuál es el caminar del necio y cuál es el caminar del sabio. Y te da las consecuencias de cada uno, ¿no? Es un libro que el Señor nos conceda poderlo revisar un poquito algún momento. Pero hay muchas pautas, no son solamente dichos aislados, hay toda una temática ahí que está fundamentalmente en eso, o sea, en caminar sabiamente o como un necio, ¿verdad? Bueno, vamos a ir un poquito más adelante, reforzando este verso también. Pero ahora vamos al verso 11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Ya? El verso 11 nos está hablando de realmente reprobarlas en nuestras vidas. Ya, esas conductas que hemos estado hablando antes. Pero no solo reprobarlas en nosotros, sino también nos dice que rebatamos al que está caminando mal. O sea, en amor podemos hacerlo, ¿ya? Si nos vemos en el libro de Hechos, capítulo 17, no voy ahí, pero ustedes pueden ver ahí a Pablo cómo debatía en las sinagogas. Lo primero que hacía es llegaba a una sinagoga y ahí debatía con las personas. Pero también en la plaza pública, ahí estaba, ¿no? Ahí se conoce con los filósofos que al final lo invitan al aerópago y hay debate con todas estas personas. Y Pablo también va con el rey Agripa, ¿no? Y también ante autoridades, cada vez que es requerido, y él era muy claro. Entonces, Dios nos dé fortaleza también para hablar con amigos, para hablar con familiares, las verdades de Dios. Ya no yendo a una pelea, o sea, haciéndolo en amor, hablando en amor, lo que está escrito en la palabra. Esto es verdad. Los cielos y la tierra van a pasar, pero esta palabra no va a pasar. Ya, esta palabra es más permanente que los cielos y la tierra, que nuestra realidad que podemos palpar ahora. Bueno, Dios nos dé gracia y nos dé valentía para confrontar a otras personas en esto. Bueno, vayamos ahora a los versos 12 al 14. En estos versos va a continuar contrastando otra vez las tinieblas y la luz, pero finalmente va a desembocar en Cristo. ¿Ya? Leo esos 2 versos. Verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Bueno, aquí, si saltamos un poquito al verso 14, o sea, Pablo no está citando algún verso en particular del Antiguo Testamento, pero está agarrando dichos, ¿ya?
la Biblia de Estudio Teológico, o sea, pone como una referencia, y nos dice que hay ahí una combinación, ¿ya? Y pueden anotar esos capítulos, esos libros, los pueden revisar. Si ustedes ven el libro de Isaías, capítulo 60, ya desde el verso 1 y los siguientes, ahí se va a hablar de esta luz. También en Isaías 26, 19 se va a hablar de ese despertar de los muertos, ¿ya? Y en el 9, del 1 al 2, también se va a hablar de la luz. Y ese capítulo 9 es tremendo. Ahí está el anuncio del Mesías, muy claro. En todo eso está el anuncio del Mesías, ¿ya? O sea, en particular en el 9:1 comienza a hablar de la tierra de Zabulón y Neftalí, ¿ya? Y si ustedes le dan una miradita también a Mateo 4:12, les digo, no voy ahí ahora, pero se nos cuenta en Mateo 4:12 que cuando Jesús supo que Juan el Bautista murió, él se fue a Cafarnaúm. Y Cafarnaúm estaba cerca de toda esa región de Zabulón y Neftalí, ¿ya? Y ahí se nos está diciendo en esa parte que realmente luz resplandeció en esas ciudades, ¿ya? Eran ciudades que los asirios habían penetrado ahí, habían metido su gente, estaban realmente mezclados ahí entre judíos y asirios, era toda una tierra de gentiles. Pero ahí es donde fue el Señor, ahí se asentó y ahí comenzó a dar el Evangelio. Bueno, también en Mateo 5, verso 13, Jesús dice, yo soy o sea que nosotros somos la luz de la tierra y la sal. Ya sean luz y sean sal. Y salen bien, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. Que la iglesia es la luz que va a alumbrar el mundo. O sea, este mundo está viviendo en tinieblas, pero es la iglesia la que tiene que dar luz. Amén. Bueno, en Juan 8:12, también el Señor Jesús se para y dice que yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, ¿no? Y todo el que me sigue no va a andar en tinieblas. Eso es lo que está diciendo. Bueno, ok, vamos ahora al punto 5. Vamos a ver del verso 15 y 16, que debemos andar como sabios y no como necios. ¿Ya? Solo un minutito nomás. Dice verso 15, leo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, aquí se nos habla de que seamos diligentes, que aprovechemos bien el tiempo, que nuestro andar sea en sabiduría, sea realmente en sabiduría, que no seamos perezosos. Otra vez el libro de Proverbios, ¿verdad? Perezoso, dice, a ver, mira a la hormiga, cómo trabaja, ¿no? Sino diligentes, que no seamos necios, sino sabios, y que en particular usemos bien el tiempo.
Bueno, y esto es difícil en medio de un mundo caído, ¿no? Que nos trae tantas distracciones, tantas diversiones, películas, programas de televisión, novelas, etcétera, ¿verdad? Y que pueden distraernos de nuestro buscar de Dios, de caminar en su voluntad. Y por eso nos está diciendo que realmente que evaluemos cómo usamos el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo estamos usando nuestro teléfono? ¿Cuánto tiempo? Bueno, hay unos reportes, el mismo teléfono te dice usted lo ha usado tantos minutos, ¿no? Bueno, veamos para qué lo usamos, ¿no? O sea, que usemos bien el tiempo. También compartiendo en familia, compartiendo, pero teniendo comunión, ¿ya? Las cosas del Señor. Ok, vamos ahora a tiempo de ir al último punto, al punto 6. Quiero que tal vez resalten, aquí hay 2 imperativos que nos da el apóstol y también hay otro tipo de verbos que ahorita lo explico. O sea, el primer imperativo que nos va a decir es no os embriaguéis con vino. Es una orden. ¿Ya? Y el segundo nos va a decir, antes sed llenos del Espíritu Santo. Pero después nos sugiere 4 acciones, ¿ya? Para que realmente podamos ser llenos del Espíritu. Eso nos está diciendo acá, ¿ya? Que son en realidad verbos que se llaman verbos participios presentes. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que es una acción que comienza y continúa y debe continuar hacia adelante. ¿Me comprenden? O sea, dice y hace referencia a hablando, cantando, dando gracias, sometiéndoos. ¿Ya? Cuando dice hablando permanentemente, cantando en todo el tiempo. ¿Me comprenden? O sea, ese es el tipo de acción que está marcando ahí Pablo en esta partecita. Pero vamos a irlo viendo punto por punto. Este punto 6, decíamos que es del 17 al 21 y nos habla de sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Sed llenos del Espíritu Santo. Y verso por verso lo vemos así. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. ¿Ya? Nos dice que no seamos insensatos, que busquemos la voluntad de Dios, como lo había dicho antes en el verso 10. No esa voluntad oculta que está solamente en su plena facultad y sabiduría dárnoslas, ya, sino más bien esa voluntad revelada. Y David mencionó este verso en algún momento, pero va a ser lindo que lo tengan de memoria. Incluso se los leo yo, Deuteronomio 29:29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y para quién más? Y para nuestros hijos, para siempre, para que las cumplamos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que el Señor nos revela cosas para nosotros y para nuestros hijos, para que caminemos en eso, para que ahí nos está marcando su voluntad. ¿Ya? Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Ya, aquí están los imperativos que hemos dicho. O sea, el vino nos hace perder el juicio. Está poniendo un contraste acá, ¿no? Nuestra cordura, nuestro entendimiento
perdemos control de nosotros mismos. Bueno, después vienen los arrepentimientos y el chaki, ¿no? O sea, eso es lo que ocurre con esto. Luego dice, más bien sed llenos del Espíritu. Esta es la otra orden. ¿Y qué es lo que produce el ser lleno del Espíritu? Templanza, ¿no? Ese fruto que hemos dicho que está descrito en Gálatas 5, 22, 23. ¿Ya? Y bueno, aquí surge, ¿no?, la pregunta, ¿cómo debemos ser llenos? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, cuando el Señor nos trajo a su reino, nos dio su Espíritu para que habite en nosotros. ¿Se acuerdan? Hemos leído en Efesios ya 1, capítulos, o sea, versos 12, 13, 14, por ahí está marcado, ¿verdad? Eso, que nos dio su Espíritu Santo, ¿ya? Para que more en nosotros. Pero quiere que permanentemente seamos llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Y bueno, esto tiene un respaldo bíblico. Si ustedes miran, por ejemplo, con la vida de Jesús, en Mateo 3, 16, cuando el Señor Jesús está siendo bautizado, bueno, el Espíritu Santo se posa como una figura de una paloma, ¿verdad? Y en Mateo 4, ¿qué vemos? Jesús, lleno del Espíritu Santo, o sea, es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, pero no solo para ser tentado, sino para derrotar al diablo. Ahí derrota al diablo directamente el Señor, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? También en Hechos 4, 8, vemos a Pedro, lleno del Espíritu Santo, enfrentando y debatiendo con el concilio. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Nunca te voy a negar. Y después negando al Señor 3 veces y escapándose todos, uno de ellos desnudo, dice, de repente era Marcos ese. Bueno, ahí salieron corriendo todos los discípulos. Llega Pentecostés, son llenos del Espíritu Santo, son empoderados del Espíritu Santo, ¿verdad? Comienzan a buscar de Dios. Pero acá en esta ocasión en particular, ya cuando Pedro y Juan estaban predicando, son metidos a la cárcel. Y después los confronta el mismo concilio que juzgó y pidió la muerte de Jesús. Y ahí y le dicen, ¿no? O sea, no hable de estas cosas, que no hable de Cristo. Él les dice, ¿cómo va a ser es más importante obedecer a Dios que a los hombres? Y no hace eso, ¿verdad? Entonces vemos un Pedro lleno de poder y de fuerza ahí. En Hechos 7, 55, vemos al primer mártir, a Esteban. También está frente a ese mismo concilio corrupto ahí. Y bueno, ahí vemos a este hombre lleno del Espíritu Santo, como los confronta, ¿ya? Tardos de corazón. Ustedes han hecho lo mismo, han matado a los profetas, ¿sí? Y ahí dice, veo el cielo abierto. Y veo realmente la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Y ahí, lleno del Espíritu, Él enfrentó a estas personas y a la muerte, ¿verdad? Entonces, así también nosotros debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso es que Pablo nos está dando estas 4 instrucciones. En el verso 19, en la primera partecita, 19a,
Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Una forma de ser llenos es hablando entre nosotros, la palabra del Señor. Cuando cantamos a Dios, estamos cantando la palabra del Señor, ¿no? Dice, el hecho de que el Espíritu habite en nosotros produce un gozo, ¿ya? Y realmente nos lleva a la adoración. Y podemos expresar eso entre nosotros, en adoración. Eso es lo que dice la primera parte de ese verso, ¿verdad? Cuando nos reunimos y adoramos juntos y cantamos esas verdades del Señor, estamos haciendo eso. También cuando cantamos himnos, ¿ya? Himnos como Castillo Fuerte, ¿no? Lutero escribió eso, era un himno así histórico, o Sublime Gracia, ¿ya? El testimonio de Newton, ¿verdad? Realmente ahí vemos que hay alabanzas que a través de los siglos han persistido y las cantamos. Entonces somos llenos del Espíritu Santo cantando, ¿ya? Canciones, himnos. Luego, el punto 14b dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bueno, antes se estaba hablando de algo en público, pero aquí se está hablando algo en privado. O sea, cuando tú estás en tu casa, en tu cama, algunos en la ducha, en el almuerzo, podemos estar alabando al Señor y ahí somos llenos del Señor. Verso 20, la otra acción, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra nos anima a ser agradecidos, a tener gratitud realmente. ¿Cuánta gratitud tenemos de estar acá, de estar vivos ahora, de estar sanos, de poder cantar, de poder tener, una familia, ¿verdad? Bueno, tenemos que buscar momentos para ser agradecidos, ¿no? Cuando estamos en la mesa, festejando un cumpleaños o otro evento, o la sanidad de alguien, ¿no? O cómo Dios nos ha librado de un accidente, o nos ha sacado de situaciones difíciles, o nos ha dado un trabajo. Bueno, son momentos de estar agradecidos a Dios. Y también cuando hay momentos difíciles, también ser agradecidos al Señor, porque todo viene de su mano. Amén. Bueno, y el verso 21 es parte de esto, porque ya le digo, el verbo está en el mismo tiempo que los anteriores, pero aquí hace como una transición con la siguiente porción. Pero dice, sometiéndoos unos a otros en temor de Dios. El sometimiento es parte de la unidad. Este verso nos implica con humildad entender que como iglesia somos miembros de una familia y que debemos estar sujetos unos a otros en amor, y comportarnos en respeto, en consideración unos con otros. Pero les decía, este es un verso de transición, porque después vamos a hablar de lo que Pablo va a seguir instando a la unidad, pero en la familia, en las relaciones laborales también. Amén. Bueno, en conclusión, con relación a esta porción, podemos decir que se nos manda o se nos está instando a que debemos andar
como hijos de Dios, entendiendo que somos hijos de Dios, ¿ya? Imitándole a Él, en cómo es Él, en toda pureza, teniendo un amor reverente a Él. Sí, le amamos, pero le respetamos y le tememos también. Como hijos de luz, o sea, no caminando en tinieblas, ¿verdad? Caminando sabiamente y al ser llenos del Espíritu continuamente. Amén. Vamos a orar al Señor para que el Señor guarde estas palabras en nuestros corazones y nos anime y nos ayude en todo esto, porque Él es quien hace toda la obra en nosotros, de principio a fin. Amén. Padre, dependemos de ti. Desde el momento que nos has traído a tu casa hasta el momento que nos lleves a tu presencia, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor, porque tú eres nuestro Padre y nosotros queremos caminar como hijos amados en ti, Señor, dándote gloria y dándote honra. Por favor, haz una obra profunda en nosotros. Ayúdanos a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos, Señor, para que realmente podamos ir siendo transformados a tu semejanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo juntos. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, y guarda esta palabra, Señor, en nuestros corazones, y bendice a las personas que están escuchando esto también. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar lugar a una alabanza más.